Las Puertas Verdes. Hacía mucho frío el día en que Hortensia Garday murió. Era mayo, 1925. Ese día hombres y mujeres que trabajaban en la enorme estancia de los Cowell cortaron todas las flores blancas de huertos y jardines y las llevaron a su tumba. Hortensia, nacida y criada en Río Cuarto, era hija de María Laborde y de Juan Garday, un francés muy conocido en la ciudad. Juan Garday, apenas llegado, montó una panadería, después un molino harinero. Hortensia se casó con Carlos Cowell, comerciante, también nacido en Río Cuarto, aunque su padre, del mismo nombre, era de nacionalidad alemana y había venido a Río Cuarto como agrimensor. Dice la tradición ciudadana que una noche de 1920, una humilde mujer embarazada fue al dispensario Copa de Leche. El lugar no tenía médicos ni estructura y la joven terminó por alumbrar a su hijo en la vereda. Enterados, los esposos Cowell decidieron donar un terreno y construir una moderna maternidad para Río Cuarto. El doctor Noroña, encargado de la obra, explica en una nota a la municipalidad que si en el futuro no alcanzaran los recursos propios, el Estado municipal, debería concurrir con auxilios. Sin tener una gran fortuna, el matrimonio Cowell-Garday se embarcó en una empresa que los honra, claro, incluso después de muchos años. Ella era una señora que ocupaba el tiempo libre en actividades de beneficencia, hasta que imaginó una gran casa, una cálida casa, donde las madres estuvieran protegidas y cuidadas. No olvidaba a Hortensia la penosa situación de tantas jóvenes, casi niñas, algunas embarazadas, solteras, que eran repudiadas por su familia y no tenían dónde ir. Diciendo y haciendo, la piedra fundamental se colocó un 23 de abril de 1922. Todo Río Cuarto fue al acto. Tocó el himno la banda del Regimiento 14, cerró el intendente municipal, era don Vicente Mójica. Un año después de iniciados los trabajos, se inauguró la maternidad, con una estructura con servicios que solo existían en Capital Federal. De hecho, Córdoba, capital, tendría su maternidad recién 9 años después. La de Río Cuarto era una bella construcción, ofrecía 28 camas, salas de aislamiento, de partos, de operaciones, farmacia, consultorio externo, jardines, cocina, tanque de agua para 25.000 litros, muchos adelantos. ¿Y cómo recibía Río Cuarto esta novedad rutilante en la década del 20? ¿Cuál era, por ejemplo, el panorama muy general de la medicina? Bueno, mira, en 1918, apenas unos años antes, el estado sanitario de la población del sur de Córdoba, de Río Cuarto incluso, era decididamente malo. Habían aumentado los casos de fiebre tifoidea, se confirmó que eran causados por los bacilos encontrados en el agua del arroyo. Y también, en ese 1918, la mortalidad infantil fue tan alta que el gobierno de la provincia creó un dispensario de lactantes acá en Río Cuarto. Desde las achiras protestaban porque los médicos mandaban allí a pacientes tuberculosos y en la Villa Serrana, claro, muy hermosa, pero precaria, no había infraestructura. Poco antes había fallecido el doctor Gumersindo Alonso, que había sentado las bases de una medicina higienista y preventiva. Cuando murió quedaban poco más de 10 médicos en la ciudad y teníamos una población de 30.000 personas. También hubo en la época una mujer médica. En 1923 se anotó la doctora Juana Jacheski de Abramovich. Era especialista en enfermedades de señoras y de niños. Apenas terminado el siglo anterior, el XIX, en Bahía Blanca, en Buenos Aires, se habían realizado las primeras radiografías que iban a llegar a Río Cuarto en 1924, ¿no? En esos años. Los antibióticos, en cambio, no habían sido descubiertos. Todavía Alexander Fleming estaba experimentando con el hongo Penicillium notatis.
Volviendo a nuestra maternidad, Hortensia Gardey de Cowell estuvo junto a su marido en la inauguración de esa obra soñada, planeada, finalizada. Nunca antes una construcción de tanto tamaño se había hecho en tan poco tiempo. Se inauguró en marzo de 1923. Ese año también quedarían en la historia local, porque el 17 de marzo en Río Cuarto se oyó un programa de radiotelefonía por primera vez. Sí, era una emisión de Radio Cultura de Buenos Aires con canto y piano. Dicen que se escuchó perfectamente. El primer niño nacido en la esquina de Cowell y San Lorenzo se llamó Carlos Alejandro Agnes. Y su creadora, Hortensia Gardey de Cowell, pudo ver durante 2 años los progresos en calidad de vida para las madres de la ciudad y de la región. Hortensia Gardey falleció en marzo de 1925 en la capital federal, tenía 53 años y su nombre está inscripto en las mejores tradiciones ciudadanas. Gracias a la memoria del doctor Américo Frigerio, como siempre, al director y al personal del Archivo Municipal de Río Cuarto.